dependiendo del momento en el que estén viendo esta clase, le quiero dar la bienvenida a esta tercera charla del curso de Clínica de Lactancia para los funcionarios del CESPAM de Nueva Imperial. Me presento, yo soy la doctora Carolina Concha, trabajo en el CESPAM ya hace poco más de un año, soy la médico referente del programa de la Clínica de Lactancia y soy asesora de lactancia materna certificada por Lactamed Chile. Se me encargó la difícil misión de hablar de un tema que es un poco denso, pero que voy a intentar hacerlo lo más livianito posible, que es la fisiología de la lactancia materna. Dentro de los temas que vamos a ver son básicamente conceptos básicos que hay que unificar para que tengamos más o menos un conocimiento en relación a palabras, entre comillas, un poco más técnicas. Vamos a ver una pincelada de anatomía, vamos a ver los cambios que se producen en el embarazo en relación a la lactancia materna, la fisiología propiamente tal y las características de la leche. Dentro de todo este contexto, de todos los temas que vamos a ir viendo, también vamos a ir desmitificando algunos mitos, valga la redundancia, en relación a la lactancia materna, ¿ya? Entonces, unifiquemos conceptos. El primer concepto que quería mencionar son las hormonas, que es algo que voy a nombrar repetidamente durante la presentación y que me imagino que en más de alguna ocasión tal vez lo han escuchado. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son básicamente mensajeros químicos que viajan a través de la sangre y tienen el objetivo de ejercer alguna función en algún tejido o en algún otro órgano del cuerpo. Ya eso tienen que tenerlo más o menos en mente para cuando volvamos a hablar de las hormonas. Otro término importante que, si bien no va a ser mencionado, es importante conocerlo, es la mamogénesis, que es básicamente el crecimiento y el desarrollo de la glándula mamaria propiamente tal, lo cual va desde la etapa fetal, que es desde cuando la bebé está dentro de la guatita de la mamá, hasta ya la vida reproductiva, que es donde se produce la maduración de la mamá. Dentro de este proceso tenemos un punto importante que se llama la telarquía, que es básicamente la aparición del botón mamario, que es el primer hito que se produce durante la pubertad, que nos da el inicio del desarrollo de la mama propiamente tal. Esto en general ocurre entre los 8 y los 12 años de vida de la niña, en promedio los 10.5 años, ¿ya? Esto es importante y me gusta recalcarlo, ya que esto es un aviso de lo que se nos viene, como es en general frecuentemente el primer hito de la pubertad. Generalmente a los 2 años inicia la menstruación propiamente tal. Entonces nos da un tiempo como para prepararnos, si ya notamos estos cambios, para prepararnos para lo que viene y preparar a esta chica que ya está en proceso de pubertad de todo el estigma que tiene la menstruación, para que esté preparada, para que entienda todos los cambios que vienen más adelante. Ya otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta es la lactogénesis, que es el periodo de transición en el cual la mama pasa a ser de un estado no lactante a un estado funcional lactante, secretorio, valga la redundancia, productor de leche materna. Y por último la lactopoiesis, que es básicamente que esta lactancia se pueda mantener durante el tiempo. Pequeño repaso, o en realidad vistazo de la anatomía. Acá tenemos una mama propiamente tal. La mama es la estructura anatómica en la cual se encuentra esta glándula mamaria. Si es que vemos aquí la estructura, la imagen que está más a la derecha, que vemos un corte, por decirlo menos, lateral de la mama, vemos que hay un tejido que dice tejido graso, que es la parte amarillita, que eso es lo que da más el volumen de la mama, y la parte más rosadita, que parecen como cotonitos, sería ya la glándula propiamente tal. Aquí quiero botar el primer mito. Siempre se dice así como, no, es que tengo pechos pequeños, no voy a producir leche. Mentira, el tamaño de la mama no depende de la glándula, depende de la grasa que está alrededor. Entonces, sea mama pequeña, sea mama grande, va a producir leche exactamente igual, ¿ya? Así que batamos el primer mito. Y lo otro, bueno, como les decía, el tamaño y la forma dependen, uno, del tejido graso, y dos, varía mucho entre raza, entre la edad de la mujer, y de hecho durante la edad reproductiva de la mujer también van cambiando de tamaño. No es algo que se mantenga estático. Ahora quiero hablar un poquitito de un mundo pequeño que son las hormonas que habíamos mencionado en la primera diapositiva, que aquí hay varias que están relacionadas tanto con la pubertad como con la lactancia propiamente tal, y otras que están ahí vinculadas al embarazo. Ya vamos a hablar un poquitito más en detalle de estas. Tenemos que tener en cuenta, en la imagen que está acá a la izquierda, se ven distintas estructuras. Se ve el cerebro, que aquí tenemos como el comando donde está el hipotálamo y la hipófisis, que nos empiezan a dar señales de que ya tenemos que iniciar el periodo de la pubertad, donde los ovarios tienen que empezar a funcionar, produciendo estrógeno y progesterona, lo que va a empezar el desarrollo, por decirlo menos, o globalmente sexual de la mujer, ¿ya?
¿Cómo se comunica la hipófisis con los ovarios? Mediante hormonas, que como dijimos eran estos mensajeros, que en este caso es la FSH y la LH, que le dice a los ovarios ya tenemos que empezar a ponernos las pilas, madurar todo este sistema, y los ovarios empiezan a producir progesterona y estrógeno, que es otro tipo de hormonas. Ya en la imagen de la izquierda, que se ve este esquema un poco grande, por decirlo menos, que nos puede generar un poco de ¿qué es esto? Tenemos en la parte de más abajito la imagen que va en relación al endometrio, que se demuestra cómo los primeros días del mes se desprende, por eso está más delgadito, y cuando ya a medida que avanza el ciclo se va engrosando para poder recibir a ese posible huevito fecundado, y si es que no llega a buen puerto ese embarazo o en realidad no se produce la fecundación, se desprende nuevamente y así cíclicamente. En los cuadritos de más arriba vemos los niveles hormonales de estrógeno y progesterona, y el de más arriba vemos la FSH y la LH, que estas van bailando generalmente juntas todos los meses. Entonces, al principio del mes, cuando se produce el desprendimiento del endometrio, que es la capa interna del útero, empieza a subir el estrógeno lentamente, llega a un pico. Ese pic se correlaciona con el pic del LH, donde se produce la ovulación, que se libera este huevito que había estado madurando los primeros 14 días del ciclo y se libera a esperar a encontrarse con el espermatozoide. Cuando se produce la ovulación, descienden los niveles de estrógeno y empieza a aumentar lentamente la progesterona, que su función, como la vemos relacionado con el esquema de más abajito donde está el endometrio, es engrosar el endometrio para que esté preparado, listo y dispuesto en caso de que hubiese un inicio de embarazo. ¿Ya? Cuando ya nos damos cuenta de que en realidad no hay embarazo, el ovocito llega y no fue fecundado, se produce el desprendimiento del endometrio, como habíamos dicho, y se inicia un nuevo ciclo con una nueva menstruación. ¿Qué cambios se generan durante el embarazo en relación a la lactancia materna? Tenemos que tener en cuenta que aquí hay un papel muy importante en relación a las hormonas. Aquí ya habíamos comentado una, que es la progesterona, que antes del embarazo se encarga de engrosar el endometrio para recibir a este nuevo bebé, pero que si no hay embarazo, desprende el endometrio. Resulta que si hay embarazo, le llega la señal química y se mantiene bien elevada para esperar y contener bien a ese bebito nuevo, ¿ya? Entonces, asociado a la progesterona tenemos otra hormona, que es la prolactina. Ambas, la prolactina voy a comentar un poquito más adelante, pero ambas en conjunto lo que nos ayudan durante el embarazo es a la maduración de la mama. El hecho de que la mama pase del estadio C que se ve en la imagen, que es una mama un poco más desarrollada en un periodo previo al embarazo, por decirlo menos, a una etapa ya de maduración total en la cual cumple su función final, que es la lactancia propiamente tal. ¿Ya? Entonces estas dos trabajan arduamente durante el embarazo para que las mamas estén aptas para poder brindar lactancia materna. ¿Ya? Entre la semana quinta y octava de gestación ya se empiezan a notar cambios en relación a la mama, ya que empieza a aumentar notoriamente de tamaño, se sienten más pesadas y el color de la areola y del pezón se vuelve un poco más oscuro. Y aparte también se dilatan las venas superficiales. Después de todo este proceso de maduración, ya a las 20 semanas nos encontramos con una mama ya lo bastante funcional como para poder iniciar la lactancia materna. ¿Ya? Esto es un punto importante en relación a los bebés que son prematuros, ¿ya? Porque si bien siempre se ha dicho que si el bebé es prematuro, cuesta iniciar la lactancia, qué sé yo, pero eso no es porque la mama no esté preparada, sino que en el contexto de la prematurez hay mucho estrés, que generalmente los bebés pasan en incubadora gran parte del tiempo, no se produce el apego, entonces todos los estímulos que hacen que se inicie la lactancia propiamente tal, que vamos a ver más adelante, se patean hasta el final, porque se intenta madurar a la guagua primero. Entonces por eso después cuando se le intenta dar pecho, como no estuvo todos los estímulos necesarios, cuesta un poquitito más iniciar la lactancia. Pero no es porque la mamá no estuviese preparada, sino que todo el contexto nos boicoteó un poquitito este inicio de la lactancia. ¿Qué otro cambio se produce a nivel físico en la mama durante el embarazo? Aquí tenemos la areola, tenemos el pezón y tenemos esos como porotitos que se llaman tubérculos de Montgomery, que tienen dentro de ellos las glándulas de Montgomery. Estas durante el embarazo
tienen un mayor tamaño y empiezan a generar una producción sebácea que tiene propiedades antibacterianas, lubricantes y odoríferas. ¿Qué quiere decir este último punto? Generan un olorcito especial, muy característico que en realidad nosotros no somos capaces de percibirlo, pero que el bebé lo percibe y es donde empieza a buscar. De hecho, en el momento del apego, el bebé trepa literalmente hacia la mamá buscando ese olorcito y iniciando el primer acople, ¿ya? Entonces, ya un poquito más en profundidad, ya cuando vemos las hormonas relacionadas a la lactancia, tenemos dos que tienen un papel muy importante. Entonces tenemos en la cabeza este centro de mando, donde está el hipotálamo, la hipófisis, y la hipófisis nos ayuda a liberar estas dos hormonas que tienen el papel primordial durante la lactancia, que es la prolactina y la oxitocina. La prolactina, como comentamos antes, nos ayuda a la maduración de la mama y aparte nos ayuda a la producción de la leche materna. La oxitocina, por su parte, nos ayuda a liberar esta leche, ¿ya? Entonces, un poquito más de detalle la función de estas dos. También quería comentar un poquitito la acción de la beta-HCG, que si bien no tiene una función en la lactancia propiamente tal, quería destacarla porque es la hormona que se detecta en los test de embarazo, ya sea de sangre o de orina, que nos dice, hey, hay una guagua aquí. Y también nos ayuda a estimular la producción de la progesterona, que como decíamos tiene un rol súper importante durante el embarazo y la lactancia. Y aparte tiene otros efectos, la maduración del feto, etc. Y como decía, aquí las dos principales son la oxitocina y la prolactina. La oxitocina sí nos ayuda con la liberación de la leche materna durante el embarazo, sobre todo al final del embarazo. Es la que genera las contracciones uterinas para poder generar el parto y después para ayudar a que el útero vuelva a su tamaño, entre comillas, original. Pero aparte tenemos efectos, por decirlo, emocionales. No sé si sabían que la oxitocina se le dice la hormona de la felicidad, y es por esto, porque reduce el miedo y la ansiedad, promueve los lazos afectivos, genera un sistema de recompensa y regula la conducta social. Esto igual es como un arma de doble filo porque si bien nos genera cambios en el humor, también es muy susceptible a los cambios ambientales. Ahí vamos a comentar un poquito más adelante en relación a lo mismo. Y por último la prolactina, que básicamente, como les decía, ayuda al desarrollo de la glándula mamaria y la producción de la leche propiamente tal. Entonces, ya al final del embarazo tenemos una glándula madura y tenemos muchos niveles hormonales que van bailando, que suben, que bajan. El estrógeno y la progesterona se mantienen esencialmente altos durante todo el embarazo hasta el momento del parto, donde decaen abruptamente. La prolactina, que dijimos que estaba actuando madurando la mama, no genera ese efecto en producir leche, ya que está inhibida por el estrógeno y por la progesterona. Entonces al momento del parto, cuando estas ya desaparecen del mapa, la prolactina puede actuar libremente para el momento de generar la liberación y la producción de la leche para el bebé, ¿ya? Entonces tenemos que saber que con la succión, con el acople, con el estímulo del bebé al pezón, se produce una conexión neurohumoral que se da el aviso, oigan, necesitamos aquí lechecita, y en general entre los 30 segundos al minuto de el estímulo en la mama se empieza a liberar leche, ¿ya? Por eso es importante la frecuencia y sobre todo el primer acople. Ya al momento del apego es un momento súper emocional y que nos ayuda también a establecer la lactancia materna. Y obviamente si es que no hay succión, la producción de la leche en realidad se pierde a la semana o a las 2 semanas, ¿ya? Por eso es súper importante estos procesos de acople, ¿ya? Entonces pasamos a la lactopoiesis, que como lo vimos en la primera diapositiva tenía mucho que ver con el inicio de la lactancia materna propiamente tal. Tenemos que saber, como lo habíamos comentado en las diapositivas anteriores, que el nivel de la prolactina en el plasma se eleva como respuesta a la succión durante el amamantamiento, ¿ya? Por lo mismo se recomienda que el amamantar sea por lo menos 6 veces durante el día y mínimo una vez durante la noche. Obviamente esto va cambiando caso a caso, pero es como lo mínimo que se puede, entre comillas, pedir a una mamá. Obviamente si es que el bebé está bajo peso, si tenemos algún otro factor de riesgo, tiene que ser una mayor frecuencia, pero eso es como lo mínimo. Tenemos que saber que la producción de prolactina, que es la que genera más leche, está influenciada por la succión, que es la que hace el bebé, y la oxitocina, en cambio, está más relacionada con los sentimientos, con las emociones, con los pensamientos. Por eso es súper importante para aumentar la producción de la leche, 1, es poner el agua al pecho, y 2,
intentar, por decirlo menos, mantener lo más sereno el ambiente de la madre. Obviamente si la mamá está por un periodo de mucho estrés, con conflictos familiares, no sé, no le están pagando el prenatal, postnatal y está el caos en todos lados, va a producir menos leche porque no se va a estimular la oxitocina, que es la que nos libera la leche. Por eso tiene, sobre todo el momento en que se da pecho, tiene que ser de mucha calma y idealmente el contexto social ser lo más tranquilo posible. Yo sé que de repente es complejo, pero son dentro de las cositas que tenemos que ir evaluando al momento de ver una mamá que nos dice que les está costando dar leche o que da poca leche. Ir evaluando todo ese contexto, ¿ya? Y por último, las características de la leche materna, ¿ya? Tenemos que saber que la leche materna no siempre es igual. De hecho, va madurando a medida que igual va creciendo el bebé. Incluso durante el mismo día o entre pechos, la leche tiene una composición distinta. Ya los primeros días hasta el quinto día, en general aparece el calostro, que es esta lechecita como amarillenta. Ya, en general, las primeras mamadas libera solo 12 ml y alcanza una producción hasta 20 ml por toma. Eso quiere decir que cada vez que se pone el pecho, se produce ese volumen. ¿Ya? Esta leche es especialmente rica en proteínas, vitaminas y tiene una importante función inmune en el bebé para protegerlo, sobre todo es antialérgico, entre otras cositas, y la cantidad de calorías que tiene en realidad no es mucha en comparación con la leche ya madura, unas 58 calorías en 100 ml, que ya sabemos que no alcanza a producir los 100 ml en una toma, entonces es bastante poca la cantidad de calorías que aporta por toma. Después tenemos la leche de transición, que como dice su nombre, es la transición entre el calostro y la leche madura. Esta, lo importante de aquí es el aumento del volumen. Ya alcanza el volumen entre los 600 y los 700 ml de producción al día. Eso igual depende mucho del estímulo que se le dé, como lo habíamos conversado en las diapositivas anteriores, pero en promedio alcanza entre 600 y 700 ml. Ya tiene una composición intermedia porque es la leche de transición. Y por último, la leche madura, que el volumen va entre 700 y 900 ml hasta los 6 meses, que es como el mayor periodo de producción, y después tiende a decaer un poco, como a los 6 meses inicia la alimentación complementaria, el bebé no está tan, por decirlo menos, acoplado al pecho, porque ya empieza con las comiditas, disminuye un poco la producción hasta 500 ml al día. Esta leche tiene un mayor aporte energético, aporta mayor calorías por 100 ml, ya llegando a unos 75 kilocalorías en 100 ml. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una fotito real, un dibujito del calostro de la primera leche y la leche final, donde ya vemos notoriamente que cambia el color y que cambia el volumen. ¿Ya? El calostro, como les decía, los primeros 3 a 5 días, en general el volumen es bien poquito, de 2 a 20 ml por mamada, y es rica en proteínas, vitaminas como la A, la E, la K, carotenos, que es lo que le da su color como más naranjito, y minerales como el sodio y el zinc. Esto hace que esa leche tienda a ser un poco más salada que las otras que vienen después. ¿Ya? Y como les decía, entrega al recién nacido una protección importante contra gérmenes y alérgenos del medio ambiente. Aquí hay un tema importante que me lo he pillado varias veces como un tema tabú, un tema complejo, que es la lactancia en tándem. ¿Por qué lo quise mencionar ahora? ¿O qué es la lactancia en tándem en realidad? La lactancia en tándem se da cuando una mujer que está en proceso de lactancia queda embarazada nuevamente. Ahí generalmente yo he escuchado que dicen, no, tienen que dejar de dar pecho al tiro porque le puede quitar la leche al bebé, qué sé yo. Mitos por todos lados. En general, cuando una mujer está en proceso de lactancia y queda embarazada, no hay alguna contraindicación absoluta de que tienen que dejar de darle pecho al más grande. Puede seguir dando lactancia exactamente igual. Porque lo mencioné después del calostro, porque el cuerpo es tan sabio que al momento en que va a nacer el hermanito pequeño, la leche se resetea y vuelve a ser calostro, ¿ya? Entonces, incluso por ese cambio de color, de sabor, el hermano más grande se puede destetar solito porque ya no le gusta la leche. O tal vez va a seguir ahí porque igual les genera un mayor vínculo de hermandad entre ellos, menor rivalidad, que es súper frecuente, sobre todo eso cuando son niños pequeños y llega un hermano más pequeño. Eso de no entender por qué ya no eres el centro de atención suele generar muchos conflictos entre los hermanos y más estrés para la madre. Entonces igual apoya la conexión entre ellos y la conexión con la madre. Entonces, en estricto rigor, no hay problema con que siga dando pecho. Obviamente, si es que, no sé, empezara con contracciones, como decíamos, la oxitocina participa en las contracciones y en la lactancia. Si tenemos la oxitocina alta, pudiese generar contracciones. Si es que empieza con mucho dolor, ahí lo ideal sería
pausar un poquitito la lactancia para no tener problemas con el embarazo que está en curso. Pero como les decía, mayor contraindicación que esa no hay. Así que si es que alguna vez les preguntan, no, sí puede dar pecho, pero siempre consulte a médico o a matrona. Por último, la leche madura. Como les decía, la leche en general varía en sus componentes durante incluso el mismo día, durante la misma mamada, diferente entre pecho y pecho, y esto no es un cambio al azar, sino que es un cambio que está específicamente, por decirlo menos, diseñado para los requerimientos de este bebé. Entonces, la leche es por decirlo menos, un tejido vivo que va cambiando incluso minuto a minuto, ¿ya? Y como les decía, la leche madura es de mayor volumen, en general tiene un poco más de grasa, lo que favorece un mayor crecimiento, y les puse esta fotito aquí para que tengan en cuenta la relación del volumen. Siempre dicen, pero es que el calostro eran 2 ml, es nada, ¿cómo no queda con hambre esa guagua? Y claro, pues si una guagua recién nacido, su estómago es del porte de una cereza, aguanta 5 ml. Entonces, la leche que estoy produciendo es efectivamente para el tamaño del estómago de mi bebé. Si es que le mando recién nacido una mamadera, no sé, de 60 cc, imagínense qué hace con toda esa cantidad de leche esa pobre guagua que tiene así un estómago. Entonces, por eso les digo, eso de repente queda esa percepción de estoy produciendo poca leche, pero en realidad tenemos que fijarnos en el crecimiento de la guagua, más que en esa percepción. Si es que siento que queda con hambre, le pongo más al pecho, y a medida que le pongo el pecho, voy a seguir produciendo. Pero mientras el bebé siga creciendo dentro de un peso normal, en realidad nunca ha sido el problema de la leche, sino que esa ansiedad que se genera con que se pone a llorar y no sé qué hacer, ¿ya? Pero como les decía, en relación a la lactancia materna, la clave es el estímulo, ¿ya? Y eso sería todo por el día de hoy. Que tengan una buena tarde, que les vaya muy bien con el resto de las clases.